el viaje general que hemos hecho como gobierno de datos, como el equipo de gobernanza, aquí en el Ministerio de Desarrollo Social. Cualquier pregunta que tengan, van levantando la mano y... No está en modo presentación ni bueno, está como ¿No? mostrando el Ya, PowerPoint. entonces, ya, espérate, entonces no... Abajito, pero apretan el botón abajo, el de presentar. No, pues sí lo hice, pero no, algo pasa. ¿Este? ¿Cierto? Ese. Sí. Yo me veo en modo presentación. Ah, ya. ¿Y ustedes? Vemos la PPT con el PowerPoint. ¿Qué será? Dice, mostrar mi pantalla de cualquier manera. Probá con F11 si no, ¿eh? Entonces, Y si no es cuando compartiste pantalla, por ahí elegiste pestaña o ventana. puse ventana. Está compartiendo una ventana. Voy a dejar de compartir, voy a disculparme porque en Meet yo nunca opero mucho, así que me cuesta un poco. Entonces me dicen que ponga en ventana, yo seleccioné la que tengo, donde tengo la presentación. Si pongo ahí presentar, no se mueve, Sí. queda O fija. si no, si querés poner pantalla completa y después probá con F11 y listo. ¿Tampoco ahí? ¿Aló? Se ve la presentación ahí. Sí, pero al poner pantalla completa debería habilitarte toda la pantalla y vos vas a ver el Power y ahí podés ir haciendo la presentación. Debería funcionar. A mí me vienen a ayudar. Dale compartir. Ahí está, Sí. ahí se Ahí ve. sí, ya. Perfecto. Tuve asesoría. Ya, bueno, yo les voy a empezar a compartir de inmediato los contenidos. Como les decía, cualquier pregunta me interrumpen y la vamos viendo de inmediato para que no quede tantos temas para el final. Bueno, ya, los contenidos que voy a presentar son, bueno, los motivadores de la gobernanza de datos que nosotros tuvimos, cómo fuimos adoptando los estándares y la estrategia de gestión de datos, después cómo fuimos desarrollando prácticas a nivel de madurez y trabajando en una hoja de ruta, y después una visualización de las principales iniciativas que hemos realizado utilizando el marco de referencia de datos. Bueno, nosotros partimos con la gobernanza de datos por una necesidad, que era gobernar los datos que nosotros administrábamos a través del registro de información social, que es una gran base de información que está definida por ley y genera una cantidad de volúmenes muy grandes hacia nuestro ministerio. Teníamos un tema asociado a la calidad de estos datos, muchas fuentes de datos y muchos datos no estructurados, o sea, gran parte no podíamos trabajar con base de datos. Teníamos también la necesidad de sistematizar procesos que trabajaban con estos datos y además habilitar esta información a las instituciones del Estado que lo requerían. Entonces, teníamos un gran desafío. Nosotros empezamos hace muchos años a trabajar con esto y ya en 2018 empezamos a preocuparnos por cómo poder administrar toda esta gran cantidad de información. El RIS tiene mucha información que está definido por una ley, 19.949 del año 2004, y además después
se generó una regulación a través de un decreto del año 2008, y este banco, la finalidad que tiene es proporcionar información principalmente para la asignación y entrega de beneficios sociales, de prestaciones para elegir a las personas dentro de este gran universo de población. Además, hacer estudios y diseños de políticas y programas de las prestaciones sociales, y también a nivel local trabajar con planes de desarrollo y hacer análisis estadístico de administración de la información de las prestaciones. La información del RIS es información principalmente personal, con datos sensibles, muy sensibles, y estos datos llegan de manera nominada y se generan también algunas instancias y de preparación de información innominada y también indeterminable, pero su naturaleza por sí es un dato nominado. Estas es las principales tipologías de datos que tenemos. Nosotros tenemos los repositorios de datos más grandes que tiene el Estado de Chile de información de esta naturaleza. Tenemos mucha información de las personas que actualmente y potencialmente pueden ser beneficiarios de programas sociales, los beneficios que estas personas perciben, ¿ya? Las causales por las cuales recibieron ese beneficio y sus condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, algunos ejemplos de la base de datos que tenemos es el registro social de hogares, forma parte de la base de datos del registro de información social, las prestaciones sociales y monetarias que hemos entregado, situaciones de estado civil, estado vital, relación de parentesco, información de educación, trabajo, patrimonio, ya sea de bienes raíces, vehículos terrestres, marítimos, información de salud, cotizaciones previsionales, información de dirección. Entonces es una inmensa base de información. Y nosotros empezamos a regular esto cuando salió nuestro decreto 160 y establecimos inicialmente algunas prácticas, algunas definiciones que nos permitieron avanzar en materias de gobernanza. Por ejemplo, el decreto 160 es que la información se entrega solo en función del programa que lo habilita a acceder a esa información. Entonces, si yo tengo un programa social que es para gente, por ejemplo, mayores de edad, solo accede a información proporcional a la información de mayores de edad y también a las variables que tenga el programa. Por ejemplo, si el programa no trabaja con discapacidad, no se entrega información de discapacidad. Entonces ahí nosotros hicimos ya un equilibrio a través de nuestros convenios para entregar datos pertinentes y proporcionales. También en estos convenios se establecían las contrapartes formales, el mecanismo seguro de información, que eso nos ayudaba con la seguridad de la información. Y también la información se empezaba a disponibilizar a través de servicios web, que también fue de manera muy incipiente cuando partimos con esto, y ya tenemos una gran infraestructura de interoperabilidad de todos los servicios de red. Y también una cosa importante es que establece sanciones. Entonces, también nos servía, era nuestro decreto para poder hacer esta implementación. Entonces nosotros, con toda esta situación y con todo lo que teníamos, el año 2018 empezamos a buscar qué había en el mundo en este tema que nos pudiera ayudar. Y así fue como encontramos el año 2018 lo que existía en el marco de referencia y gestión de datos PAMA. Y empezamos también a diseñar una estrategia de implementación de gobernanza que no era muy elaborada, pero sí era suficiente como para empezar a desarrollar en nuestro trabajo. Como les decía, adoptamos el modelo de Gama. ¿Por qué? Porque tenía buenas prácticas, establecía lineamientos bien claros ya de cómo se gestionaban los datos, trabaja con 3 dimensiones, bueno, me imagino que ustedes lo conocen. Tiene bien definido la estructura de roles, procesos, los principios clave, y trabaja casi todas las áreas de gestión de datos que son relevantes en la materia que nosotros nos incumbe trabajar. La estrategia que utilizamos es que teníamos varios puntos a favor. Uno, nosotros empezamos a hacer un enfoque bottom-up que le llamamos, que partimos de abajo hacia arriba. Empezamos a desarrollar las principales áreas que eran el mayor dolor y el mayor requerimiento de las jefaturas de la autoridad, de las cuales podíamos obtener el apoyo para seguir trabajando en el desarrollo de esta línea. Y a partir de la realidad concreta de datos y procesos operativos que teníamos en el RIS, por ejemplo, las prácticas de almacenamiento eran prioritarias, las prácticas de calidad también eran prioritarias.
Otro tema fue la estructura orgánica habilitante que nosotros teníamos. Nuestro departamento y el administrador del Registro de Información Social está dentro de una división, que es la División de Información Social. Entonces, nuestra injerencia era, y la administración del RIS es para toda la institución, no es solo para la subsidiaría donde nosotros estamos alojados como departamento. Entonces, eso también fue muy bueno para poder ir avanzando con definiciones que van siendo adoptadas por todos los equipos que interactúan con el RIS y con toda la información personal que nosotros generamos. Después estuvimos avanzando en esa línea y hicimos la implementación de las primeras prácticas de gobernanza. Hicimos una medición del nivel de madurez y nos planteamos la primera hoja de ruta el año 2021, finales del año 2021 para empezar el año 2022. Las primeras prácticas que realizamos fueron las prácticas de todo lo que tiene que ver con documentación y contenido, ¿ya? Que es, armamos un sistema de trazabilidad que le llamamos nosotros, donde registramos todos los procesos, las fuentes de datos, los convenios y los servicios que estaban asociados a cada una de las datas que nosotros teníamos. Entonces, esto lo teníamos, que eran grandes registros, planillas por muchos lados, y todo esto lo implementamos y lo hacíamos en este sistema de trazabilidad, que era fácil de consultar y ir relacionando tanto toda la data que tenía hasta el ciclo que tenía el proceso y las distintas fuentes que iban consumiendo y los productos que iban desarrollando. Esto lo hicimos en un transcurso bueno, esto siempre está en mejora continua, pero las primeras las hicimos el año 2022, 2023, 2024, masivamente, y ya ahora hacemos mejora continua. Esto nos permitió avanzar también en los metadatos, ya que las mismas fichas nos permitían registrar mucha información acerca de cada una de las fuentes, ¿ya? Y aquí también pudimos definir bien roles, los dueños de los procesos, las caracterizaciones de los procesos. Entonces, en el mismo sistema de trazabilidad nosotros podemos encontrar también información respecto de los filtrando por metadatos, por ejemplo, o filtrando por un responsable de tratamiento de datos. Entonces uno puede tener un panorama del responsable de tratamiento en todos los procesos que está relacionado y en todos los subprocesos o fuentes que está vinculado. Entonces en eso fue algo que fue harto trabajo, pero nos hizo tener como un primer gran orden de toda la información que teníamos para continuar, ese fue como la prioridad. Después nos enfocamos en paralelo nos enfocamos en todo lo que es la infraestructura de almacenamiento de datos. Diseñamos y dejamos implementados repositorios centrales de información en NAS, para tener además respaldos de las fuentes de datos, tener todo un repositorio seguro y repositorio además respaldado. Y también generamos esquemas operativos para poder interactuar con las fuentes del RIS y no tener bases locales ni datos en las carpetas de los computadores, sino que todo se migró a esta infraestructura de almacenamiento seguro. Trabajamos con una bóveda RIS, por ejemplo, donde se almacenan todos los datos nativos que nos llegan. Y podemos también hacer el seguimiento de esto mismo que les estoy mostrando del reporte y ir viendo cómo está la situación, cómo están los repositorios, si están sobreconsumidos, si estamos pasados en el espacio, y podemos hacer administración y gestión también. Producto de esto, nosotros después, en el año 2021, nos hicimos una medición del nivel de madurez usando el modelo de Gama de las 11 prácticas y en 3 dimensiones, a nivel de organización, procesos y gobierno. Y bueno, y aquí se reflejó un poco lo que nosotros empezamos a hacer, saliendo con un numerito 2 algo, que se ve un poquito más clarito en el rojo, donde uno ya puede decir, algo hice, estoy al menos haciendo una actividad repetible en todo lo que es almacenamiento de operación completo, en organización de seguridad de la información, en procesos de almacenamiento de datos y de gestión de datos, que era más o menos lo que nosotros ya habíamos estado viendo. Entonces, producto de esto, nosotros sacamos nuestra primera hoja de ruta para la gestión de datos. Nosotros definimos qué íbamos a entender por la visión de la gestión de datos y nos propusimos una serie de iniciativas en 4 áreas
no abordamos, nunca hemos abordado todas las áreas del marco de referencia, sino que hemos tomado las áreas que van siendo prioritarias y así diseñamos nuestro primer plan de trabajo anual. Después esto fue sufriendo múltiples cambios, entonces, pero sí nos permitió tener como un panorama ordenado de cómo ir avanzando en la gobernanza de datos, porque en realidad es un tema muy amplio, entonces, pero sí enfocarnos en las cosas que quizá eran más prioritarias para todos los equipos, sobre todo a cargo de la administración de la subsecretaría. Las iniciativas que hemos hecho desde el 2021 al 2025 la hicimos en estos 11 ámbitos, que aquí están descritos en la barrita. Y lo primero que nosotros hicimos el año 2022 fue formalizar el sistema de gobernanza de datos. Dijimos, existe un sistema de gobernanza, calidad y uso ético de datos en el ministerio, que no es solamente la Subsecretaría, es de todo el ministerio y además las oficinas regionales de nuestra institución, donde dijimos vamos a definir prácticas que tengan, nosotros ya definimos algunas prácticas iniciales de protección, uso y actualización de los datos. Se creó la unidad de gobierno de datos y se estableció que el mecanismo va a ser a través de un plan de trabajo anual. Anualmente se aprueba y se ejecuta en el año siguiente, se aprueba en diciembre del año anterior y lo ejecutamos en el año siguiente. Eso también nos ayudó mucho a ponerle nombre, a clasificar las cosas y a ir generando indicadores y proyectos que nos permitieran avanzar más ordenadamente. Así fue como, esto no se los voy a leer todos, sino que qué cosas establecimos, por ejemplo, prácticas de protección de datos. Nosotros definimos que iba a haber un marco, por ejemplo, diferenciado para los ambientes donde estaba la aplicación y los datos, por ejemplo, en ambiente de desarrollo, prueba o QA y producción, que no existía antes. Prácticas de actualización de datos, que eran también necesarias. La prevención de fuga, ¿cierto? Y también prácticas de análisis de calidad, enfatizando cuáles eran las dimensiones que se debía tener a la vista cada vez que se hacía un análisis de calidad de datos, con exactitud, completitud, consistencia, integridad, razonabilidad, oportunidad, unicidad y validez. Entonces, ya tener estas líneas nos fue ayudando a ir trabajando con los equipos internos, ya no solo del RIC, sino que institucionales, para ir avanzando en esta línea. Otra de las prácticas fue en la ética en el uso de datos personales. Por ejemplo, acá nosotros empezamos a implementar el año 2022 evaluaciones de impacto en la privacidad de los datos, que es un instrumento que existía en la Unión Europea, de acuerdo a la ley de protección de datos de ellos, que era bastante más actualizada que la que nosotros tuvimos mucho tiempo. Pero nosotros la fuimos implementando internamente para que todas las iniciativas, proyectos que trataban datos personales en el ministerio tuvieran esta evaluación para medir qué impacto tenían utilizando datos personales y con eso nosotros sugerir medidas de mitigación o que hicieran redefiniciones, ¿ya? Y bueno, y se creó la unidad de gobierno de datos con ciertas funcionalidades que hasta ahora nos han funcionado bastante bien, nos han permitido movernos y avanzar en los temas de gobernanza. Aquí hay algunas prácticas, por ejemplo, que nosotros tenemos implementado y siempre estamos mejorando, por ejemplo, en gobernanza de datos, en la reportería para el seguimiento y comunicación de la gestión. Que hacemos, por ejemplo, reportes de espacio, reportes de calidad, cómo llegan los datos. Por ejemplo, una información importante, cada vez que se genera una base de datos personales cuya fuente es el ministerio, es una fuente que entra al registro de información social. Por lo tanto, es una fuente que entra en nuestro monitoreo, es una fuente que entra en el seguimiento y en todo el flujo que tiene el dato y el uso en el ciclo de vida. Tenemos un monitoreo de comunicación permanente, mandamos comunicados a través del correo institucional con cosas importantes, por ejemplo, que todos los sistemas que se desarrollen o se generen tienen que tener el log que tengan ciertas características o que, por ejemplo, haga un uso ético de los datos personales o que, por ejemplo, tenga cuidado con el uso de la inteligencia artificial, no suba datos del ministerio, bases de datos con
identificación de personas, y muchas cosas que, si bien están establecidas, que muchas de ellas tienen ciertas limitaciones de uso, igual uno transmite para que la gente vaya aprendiendo y entendiendo qué cosas son prácticas que no están permitidas en el ministerio. Y la otra comunicación la tenemos a través de un sitio intranet de gobernanza de datos que tenemos, donde tenemos las herramientas, los procesos que están documentados, tenemos listado de las bases de datos, los convenios, y esa es a nivel interna que se usa para que los mismos, gente que trabaja en tratamiento de datos, pueda acceder a la información. Otra rubro que empezamos a desarrollar este año fuertemente es la capacitación en un campus virtual que nosotros tenemos. No sé, yo me imagino que ustedes saben que nosotros hicimos una actualización después de muchos años de nuestra actualización de la Ley de Protección de Datos, y que va a empezar a regir recién en diciembre del 2026, pero nosotros nos tenemos que preparar para eso. Somos una institución que trabaja muchos datos personales, por lo tanto, nosotros dijimos que es lo primero que tenemos que empezar a hacer, es hacer capacitación. Aparte de catastrar y saber todo lo que tenemos que capacitar a la gente, ¿eh? Y por eso hicimos un plan este año fuertemente de tomar un primer grupo objetivo, que eran todos los externos que llegaban a trabajar a nuestra institución por servicios contratados, proveedores, donde estas personas gestionan un compromiso que se llama acuerdo de confidencialidad, que lo firman de manera digital con el ministerio, donde se comprometan a respetar una serie de puntos de seguridad, acceso a datos, ¿cierto? No compartir clave, y además ahí se incorporó que iba a ser obligatorio que cada externo que llegue al ministerio tiene que hacer un curso básico de uso ético de datos del sistema de gobernanza. Y en este se colocaron los contenidos que son más importantes para nosotros, que ellos entendieran, por ejemplo, tratamiento de datos sensibles, o sea, que ellos no pueden acceder a datos sensibles, que por ejemplo, que está permitido que hagan ellos en los ambientes a los que acceden, y así una serie de temas. Y eso ha sido para nosotros súper exitoso. De todos los acuerdos que se han gestionado, más del 80% tienen obligatoriamente el curso ejecutado, y que para nosotros es ya una meta súper buena. Y ahora estamos ya implementando el curso para usuarios ministeriales en uso ético, protección de datos y gobernanza de datos, que también son cursos que los tenemos en nuestro campus virtual, donde aquí ya les enseñamos más en profundidad todo lo que es la normativa, ya sea país y propia del Ministerio en protección de datos, todas las prácticas de gobernanza de datos que las tenemos establecidas, y todo lo que son el uso ético de datos con ejercicios prácticos de prácticas no éticas, para que la gente entienda qué es una práctica no ética, para que no haya confusiones ni malos entendidos. Entonces, eso también a nosotros nos tiene súper contentos, que hemos podido avanzar en esta línea, y que creemos que va a estar fuertemente el próximo año también al alero de la entrada en vigencia de la actualización de la ley. En temas también hemos desarrollado este año, sobre todo, partimos desarrollando arquitectura de BI, áreas de negocio. Yo no sé, Carlitos, si quieres tú explicas más o menos lo que hemos hecho acá. Sí, claro. Bueno, obviamente como nosotros tenemos un área operativa, que no es la área productiva netamente definida por TI, nosotros como departamento que trabajamos con muchos datos, como mencionó Ivonne, necesitamos procesar como departamento muchas fuentes de información, y por lo tanto creamos un entorno que cumpliera con lo que ponemos como directrices dentro del gobierno datos. O sea, por ejemplo, que los códigos, los que se procesan, tengan respaldo, sepamos quién está accediendo a la información. Entonces, con todas las reglas, lo que decidimos fue al final generar un entorno completo, un ecosistema completo para procesamiento de datos, ¿ya? Similar, por ejemplo, a lo que tiene como Google Colab en esa línea, que nosotros tenemos nuestro propio entorno de Jupyter, con uso eficiente de recursos, o sea, cada vez que uno se conecta, levanta un entorno de un servidor, pero esos trabajos quedan almacenados en un repositorio, donde ese repositorio es respaldado semanalmente, con todos los resguardos de seguridad y bien filtrado. ¿Ya? Eso es como una arquitectura que estamos trabajando, y ahora estamos incorporando un área nueva que es de automatización e inteligencia artificial, y estamos incorporando una nueva arquitectura adicional a todo este entorno del departamento para procesar información. ¿Ya? Entonces, como que en grandes rasgos, eso es lo que así, bueno, ahí puso
lo que tenemos, alta disponibilidad, ¿cierto? Estamos usando herramientas open source para no depender de una nube en particular, con los lineamientos de protección de datos, como les mencioné, ¿cierto? Centralizada, bueno, ahí tienen todo lo que mencioné, está ahí dentro de ese punto que tienen la igual en pantalla. Estamos ahora, como les menciono, estamos planificando la parte de IA, que también se va a agregar a estos entornos, y eso sería lo nuevo, estamos trabajando en automatizaciones. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Por ejemplo, que cuando una institución nos manda un archivo, nosotros lo que hacemos es rescatar automáticamente esta información, generar los procesos de calidad y dejarlo disponible para que después sea utilizado por los web servers, ¿ya? Entonces, como que tenemos unos ciclos completos de operación con los datos. El uso de herramientas como Jupyter Notebook permite no perder el control de la información, ¿no? O sea, las reglas de validación y todo eso que establecido por un analista. Entonces generamos un ciclo completo con intervención semi-human in the loop, el concepto esto que siempre hay una persona que es responsable de todo esto, ¿ya? Entonces los tenemos centralizados, pero es parte de un proceso automatizado completo, de un ciclo completo, ¿ya? Entonces, eso le podría mencionar más o menos de este entorno que tenemos. Sí. Y complementando, también otra línea que nosotros hemos desarrollado es los análisis de calidad que decía Carlos. Esto es una... No sé si quieres tú lo explicar esto también, Carlito. Bueno, sí, lo puedo explicar. Esta fue una de las primeras herramientas que desarrollamos en Gobierno de Datos, que nos permite, bueno, la interoperabilidad que nosotros realizamos con las distintas instituciones es básicamente a través de archivos, ¿ya? Porque por volumen de datos, por servicio, por web service no sería factible, ¿ya? Entonces lo que se hace es compartir nóminas o bases de datos grandes, desde unos cientos de registros hasta varios millones. De hecho, lo más grande tiene 1.200.000.000 de registros, ¿ya? Estas bases de datos lo que hacemos nosotros es tomarla automáticamente y hacer un análisis descriptivo, donde vemos la metadata que tiene, bueno, una estadística básica y una estadística como de segundo nivel, donde ya la empezamos a cruzar con otras bases que ya contamos. Entonces, la cruzamos con nuestra base de registro civil, de identificación, y vemos, por ejemplo, si la base viene con fallecido, si los rangos de RUNE corresponden a los definidos dentro del rango definido como de registro de personas naturales o empresas, o la edad que tiene, entonces hacemos esos cruces automáticamente. Y esa herramienta es estándar. Para toda nómina que pasa por nuestro proceso, va a tener esta estadística se envía por mail y además queda disponible a través de base de datos por si uno la quisiera utilizar para otros cruces. No sé si ahí después les voy a mostrar una pantalla donde nosotros después esta información la usamos dentro de nuestro dashboard para ver que los datos que nos están consultando cumple con los criterios del propósito de la institución que está consultando. Por ejemplo, si es de capacitación de empleo, no deberían haber niños menores de edad dentro de estas bases de datos que están consultando, ¿ya? Entonces, la integramos dentro de nuestros procesos, ¿ya? Sí, hay complementar, Carlito, que nosotros hacemos también con nuestras contrapartes que nos envían estas fuentes. Cuando estos análisis de calidad dan cosas que son importantes que ellos consideren, nosotros les devolvemos las marcas, por ejemplo. Y también ellos mejoran su información, ¿no es cierto? Lo mismo que decía Carlos, en esta base de datos hay niños y no deberían haber niños, uno le dice que se los marca, por ejemplo, y ellos tienen que eliminarlos de las fuentes. Entonces también eso mejora, de a poco va mejorando el proceso de generación de información por parte de todas las instituciones que participan. Ya. Otro punto que teníamos que nosotros hemos desarrollado mucho es la interoperabilidad. Bueno, casi toda la información que nosotros tenemos y administramos como RIS y administramos de información personal en el ministerio, son para la entrega de beneficios y son para el estudio de la generación de estudios y análisis. Eso significa que nosotros tenemos que compartir mucho la información. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre empezamos a trabajar también fue cómo interoperamos con las instituciones para disponibilizarle la información que necesitan para esta entrega de beneficios y también, por ejemplo, para fines de arquitectura, para fines de infraestructura, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a trabajar una interoperabilidad. Al 2025 tenemos 59 instituciones conectadas, 345 municipios, 100 fuentes externas que las servimos a través de nuestro sistema de interoperabilidad con 87 servicios web. Tiene más de 20 procesos internos y tiene 1.200 millones de registros de beneficiarios. Entonces toda esta información nosotros la ofrecemos a través de nuestro sistema de interoperabilidad. Y para eso nosotros hacemos un seguimiento que le llamamos gobernanza de la interoperabilidad, donde nosotros generamos
hacemos una revisión y monitoreo de todos los servicios web, que era lo que mencionaba Carlos. Entonces, por ejemplo, a través de los análisis de calidad, nosotros vamos viendo de esta misma data, vamos cruzando con temas, por ejemplo, las edades de las personas que se consultan, por ejemplo, el nivel de vulnerabilidad que más consultan, cuáles tienen, ¿cierto? Y también la cantidad de solicitudes que hacen a través de los servicios web. Entonces, por ejemplo, que ustedes pueden ver en la imagen, es un servicio que está sobreconsultado respecto a lo que tiene con su convenio, ¿cierto? Entonces ahí no aparece un sobreconsultas en rojo 100% porque se ultrapasó de su meta, de su límite, pero nosotros no les portamos servicio, le tenemos que avisar, lo notificamos vía oficio y le decimos que está haciendo, por ejemplo, y hacemos gestiones sobre eso para que ellos mejoren o se sinceren con la cantidad de consumo y además hagan una racionalización de las consultas, ¿ya? Porque siempre nosotros tenemos que velar porque se cumpla el convenio y se cumpla lo que está establecido y firmado. Por ejemplo, aquí nosotros detectamos distintos tipos de anomalías y con eso notificamos a la institución que corresponda, que era lo que yo les había dicho. Mira, no sé si veo en pantalla, pero Sonia acaba de levantar la mano. Es que si yo no veo la pantalla, avísenme. Gracias, Carlos. Sí. Quería hacerte una consulta sobre esto que estás mencionando. Los organismos que acceden a, bueno, no sé si organismos o áreas que acceden a la información del RIS. Acá estoy viendo, bueno, vos estás diciendo que es una consulta web, pero ellos piden al RIS acceso a X dato o directamente, o es algo que es como, no sé cómo decirlo técnicamente, pero o ingresan la consulta y el sistema automáticamente les da esta respuesta de que se excedieron o que tienen cierta limitación. O sea, en realidad lo que quiero saber es si las áreas que tienen acceso a la información del RIS lo preguntan o si directamente acceden a eso y se les devuelve esa respuesta. Sí, mira, las instituciones que acceden a los datos en RIS son instituciones que son identificadas y que firman un convenio con el ministerio en el contexto del RIS. Y en ese convenio la institución define qué programas, qué datos necesita para qué programas. En el fondo, decir, tengo estos 3 programas y necesito trabajar con la focalización de beneficiarios de esos 3 programas. Y entonces uno acá internamente se analiza sus requerimientos y se le ofrece variables, información del RIS. Cuando eso está consensuado, uno se define la figura. Uno le puede hacer cada cierto tiempo, por ejemplo, transferencia de información vía archivos, pero la mayoría de las veces nosotros ofrecemos servicios web, que estas mismas variables se las dejamos en una consulta web con una base de datos que se está actualizando en promedio cada 15 días o una vez al mes, y en este caso la institución accede solo por consulta solo a la información que tiene autorizada por convenio. La que uno puede ver en estas cosas y en estos panoramas es que a veces esa consulta, no sé, la institución dijo, no, yo voy a hacer 5.000 consultas diarias y termino haciendo 150.000 consultas diarias. Entonces, o sea, cosas así, o cosas que se pasan a veces en 10.000, 20.000, entonces uno simplemente para hacer un mejor despliegue y administración de la arquitectura es que a uno le importa que las instituciones respeten los consumos, porque si no nos saturan nuestra arquitectura de datos, nuestra arquitectura completa. Entonces, por eso uno va monitoreando esas cosas, pero además, como ellos tienen autorizado cierto número de variables, también uno, por ejemplo, uno le da acceso, no filtra, nosotros no estamos filtrando, por ejemplo, que accedan solo a información de los adultos mayores, sino que igual acceden a todas las personas y ellos filtran por personas mayores. Entonces nosotros siempre estamos haciendo mejoras en esto. Y lo que viene ahora es que nosotros vamos a ir perfilando de mejor manera, limitando estos consumos a sus poblaciones objetivas. Entonces esto nos permite ver justamente eso, ver a qué acceden, cómo acceden y nosotros ir mejorando la definición de estos servicios. Bien, Maximiliano levantó la mano. Sí. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Ya.
Ya, dale, Maximiliano. Está muteado. No, no se ve. Bueno, te lo paso a vos. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntar si los organismos intervinientes acceden directamente a las variables de las bases en limpio o también tienen un acceso a un conjunto de indicadores que desde las áreas se crean. Por ejemplo, perfiles sociopatrimoniales o socioeconómicos. ¿Lo genera cada institución interviniente o se genera desde la centralidad del RACI, ¿no? Gracias. Mira, con algunas instituciones nosotros tenemos esa figura. Por ejemplo, la generación de indicadores particulares que requieren algunas instituciones, pero eso no es para todas. Algunas solo solicitan la información, las variables para acceder por servicios web o por las distintas maneras. Tenemos la figura de, por ejemplo, generación de indicadores o de subproductos, que nosotros también, y eso también se establece en el convenio, y también tenemos la figura, por ejemplo, de que la institución tiene acceso de manera, a través de máquinas virtuales, acceso a información para hacer estudios y análisis, que esa es una figura bien nueva, donde nosotros ya no generamos datos para que ellos analicen, sino que les damos acceso a nuestra plataforma para que accedan a datos innominados, llegan estos análisis en estas máquinas virtuales y la información finalmente extraen los resultados solamente. Entonces eso también es una manera bastante eficiente de proteger los datos que acceden y no la circulación de tanta información entre las instituciones. O sea, hay varias figuras, no es solo una. Rolando levantó la mano. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, es un poco vinculado al anterior. Tiene que ver con la cuestión de si ustedes brindan el servicio de diagnósticos sociales, que es bastante recurrente en el tema de los programas o las agencias que trabajan vinculadas a un servicio como el que ustedes llevan adelante, digamos, ¿no? Del registro. Que puede ser, bueno, un servicio justamente vinculado a un determinado programa o programas que están vinculados entre sí o que están en algún determinado territorio. Nosotros llamamos, bueno, provincias acá en Argentina. Ustedes entiendo que son otro tipo de organización política, pero que tiene que ver con regiones, etcétera. Pero la pregunta es si brindan el servicio de elaboración de diagnósticos, que un poco lo estabas respondiendo, Iván, pero no me quedó claro si eran diagnósticos pedidos de la situación de una determinada población objetivo, por ejemplo, de un determinado programa, que puede estar iniciándose, etcétera, y que necesita ese servicio. ¿Ustedes lo hacen? Mira, lo que comentaba antes, que nosotros generamos procesamientos de indicadores o preparación de información específicas que requieran. Por otro lado, lo que tú preguntas es ya más a nivel de programas, análisis, evaluaciones, según lo entiendo. Nosotros eso lo hacemos a través de otra división que tenemos en esta subsecretaría, que es la división de políticas sociales. Ellos tienen un departamento que es de monitoreo y seguimiento de programas sociales, entonces ellos monitorean con datos todos los programas de sociales, hacen evaluaciones y generan además mucha de esta información para las instituciones acceden a cursos, a análisis y además generan un reporte que se envía al Congreso todos los años para cuando se revisa el presupuesto también. Entonces, más la línea más analítica del programa, si está funcionando o no, si está accediendo bien o no, si entrega los beneficios o no, no lo hacemos nosotros. La hace otro departamento que es de monitoreo de programas sociales. Correcto. Bueno, también hay que mencionar que nosotros como departamento de análisis sí cruzamos información. O sea, si necesitan usar bases de datos que aportan a los programas, sí hacemos esos cruces, ¿ya? Pero hacer el cálculo completo, ahí ya depende de otro departamento, si es análisis de programas directamente. Pero de todo el universo de bases de datos que tenemos, que son 113, nos piden algún cruce especial, se evalúa la pertinencia y se puede entregar la información. Si es que aporta a
a lo que apunta la institución o el programa en el que estén trabajando. ¿Ya? Eso, ¿alguien más levanta la mano? Ramiro. Sí. Bueno, antes que nada, Carlos, Ivonne, muchas gracias por compartir su experiencia. La verdad es muy enriquecedora para nosotros. Una consulta que por ahí estamos debatiendo acá internamente en equipo es, ustedes por cada registro, base, lo que fuere, van creando, es más operativa, van creando documentación, cómo manejarla. Ivonne comentaba de los lineamientos y el documento de gobernanza engloba todo, es un documento separado, incluye lo que es la documentación de los sistemas, de los programas. ¿Cómo lo tienen estructurado eso? ¿En 3 documentos diferentes? ¿Hay un documento único de gobernanza, otro de lineamientos, otro operativo o la documentación de los sistemas? No tenemos un único documento, eso para nosotros es imposible, imposible. Por un tema de alcance y por un tema de cultural. Entonces, por eso nosotros hicimos el sistema de trazabilidad donde tenemos toda la información relevante de las fuentes, procesos, servicios web y convenios, que es lo fundamental para operar. Por otro lado, tenemos el sistema de gobernanza que va definiendo distintas prácticas y lineamientos cada vez que, por ejemplo, cada cierto tiempo se definen nuevas prácticas que ya están sancionadas, también se formalizan a través de una resolución y se difunden internamente, pero no tenemos un único documento. En realidad eso tendríamos que tener otra división completa para poder hacer todo eso, porque también la gente no tiene, nos cuesta que las mismas instituciones nos entreguen fuentes, nos entreguen la misma documentación de sus fuentes. Entonces, por eso nosotros con el sistema de trazabilidad fuimos cubriendo todo eso. Entonces, si tanto la fuente mandaba algo, como el owner tenía algo, como el que procesa tiene algo, eso va quedando en el sistema de trazabilidad. Entonces, no sé si respondo a tu consulta. Sí, sí, muy clara. Y con respecto a los propietarios de datos de cada sistema, entonces, ¿dónde lo alojan? O sea, ¿dónde queda guardada esa información o dónde queda escrita? No sé si me explico. Propietarios, no, a ver. Propietarios, custodios de los datos, de la información de cada sistema. ¿Eso lo trabajan dentro de la documentación interna de cada sistema? Los custodios somos los que administramos el RIS y eso está todo identificado en la arquitectura, en los almacenamientos de datos, esas cosas. Carlitos, ¿tú puedes complementar lo que están preguntando? Sí, o sea, desde el punto de vista, como dice, está normado de quiénes son los responsables de los datos, que en este caso somos nosotros como departamento, sí. Pero también nosotros lo que hemos hecho desde el gobierno de datos es trazar los procesos. ¿Ya? Un proceso en particular tiene algún owner, ¿cierto? Un dueño del proceso y una ficha de trazabilidad que mostró Ivonne. Nosotros identificamos quién era el responsable, ¿ya? Eso es para mantener, por ejemplo, un bono que tiene que mantenerse durante el tiempo. Generalmente hay cambios en los equipos, cambios y esto nos permite generar quién es el owner del proceso. Entonces, nosotros bajamos hasta, el owner del proceso y también tenemos los responsables de los datos que tenemos distintos responsables, ¿ya? Pero todo se encuentra normado. Creo que eso nos faltaba complementarlo. Sí, y lo de sistemas específicamente, nosotros tenemos identificados qué sistemas consumen qué datos. Y eso también tiene que estar autorizado. Entonces, el RIS tiene un formulario que el que lleva una aplicación tiene que completar ahí la información a la que accede y se evalúa acá la gente a cargo de la gestión de los datos, el acceso y el permiso de uso de esa información. Entonces eso, como algunos ya estaban, hemos hecho otras cosas retroactivas, que igual quitar un dato a veces es muy complejo, entonces uno le da un tiempo para que esa variable quizás sea formalizada. Eso es un trabajo que siempre hay que estar haciendo, en realidad, es un nunca acabar. Sí. Sonia levantó la mano. Sí, perdón, capaz es reiterativa la pregunta, pero para aclarar lo que recién dijiste, Carlos, o sea, cada uno de los documentos de la gobernanza ustedes los fueron aprobando por una normativa, sí, aun cuando eso implique una actualización constante.
Lo que nosotros normamos o documentamos inicialmente, que partimos gobierno de datos, es registrando los procesos, ¿ya? Los procesos no quedó dentro de una normativa, sino quedó como un acto dentro de gobierno de datos, como dentro del proceso. Pero no está asociado a la normativa. Es como partió un poco informal esta situación, pero fuimos reflejando lo que estaba pasando en la actualidad, ¿ya? Con cada proceso. No existe, o sea, los responsables de proceso y de bono y de ejecuciones siempre son los departamentos, pero quienes interactúan dentro de esto era lo que no estaba trazado, ¿ya? Porque la responsabilidad es tan clara de quién es el responsable, sino, pero los participantes es lo que no está claro. Y eso fue lo que se encargó, partió gobierno a todo, encargándose de esas diferencias que no estaban en ningún lado, ¿ya? No sé si responde un poco ahí la pregunta. Sí, es que nosotros no generamos tanta documentación oficial. Nosotros definimos cuando implementamos una práctica y establecemos que es importante dejarla formalizada, hacemos un acto administrativo. No formalizamos todo y cada una de las cosas, en realidad es una cosa muy grande, por lo menos para toda la información que nosotros manejamos. Pero sí, a través del sistema de trazabilidad es como una herramienta muy formal que la gente, todos los equipos de negocio la consultan y se basan en eso para identificar quién es el owner, el propietario, el que hace tratamiento y todo eso. Ok, gracias. Ya. No sé si me permiten terminar un poco la presentación. Voy a tratar de moverme un poco, quizás no detallarme en tantas cosas. Aquí más o menos estaba qué cosa tenemos: la política de privacidad, tenemos los procedimientos, por ejemplo, para verificar la integridad de la información. Nosotros sacamos un procedimiento administrativo para decir, es obligación de usted al enviar y recibir hacer al menos una mínima validación de que el registro nada y el archivo no ha sido alterado. Esto es porque también a nosotros la institución que nos revisa y que nos regula nos pide ir implementando ciertas prácticas que a nosotros nos aseguren que los datos que estamos entregando son los datos que finalmente se están utilizando para la entrega de beneficios. Otra cosa que nosotros, ¿te acuerdan que les comenté que habíamos hecho evaluación de impacto a la privacidad? Bueno, ahora estamos en una nueva versión que ya tenemos definida 4 etapas y estamos avanzando rápido en eso. Que tenemos, esta tiene 2 formularios, un área técnica y un área de negocio, que desarrolla con una serie de preguntas. Uno establece cuán cercano y cuán lejos están cada uno de los contenidos que son importantes, funcionalidades, por ejemplo, seguridad de punta a punta, licitud, deber de información, etcétera. Y para eso nos basamos en la actualización, en la Ley 19.628 y también lo que decía en algunos lineamientos que tenía la Unión Europea y que después también fueron instituciones internas del país, también establecieron resoluciones en esa línea. Una cosa también importante es que nosotros tenemos datos maestros y de referencia. Tenemos 3 grandes que yo creo que esto les va a interesar. Por ejemplo, tenemos una base de identificación ministerial, una base de direcciones y una base de contacto. Entonces, estos maestros de referencia, estamos en una fase ahora de que se utilicen más masivamente por todas las aplicaciones, y para eso hacemos un trabajo nosotros como DICE, provisionando la información, haciendo el diseño de cómo se construyen y mantienen estas datas, que nosotros siempre lo hacemos. Tenemos un departamento de tecnología que ejecuta este proceso de manera periódica, y después tenemos el departamento sistema que habilita esto en las aplicaciones. Entonces, esto también es otra área que estamos full implementando para el tema de asegurarnos que tenemos los datos, todos tenemos a las mismas personas registradas con el mismo nombre y con la misma información, que es básico. Aquí tenemos los entornos de trabajo, de gobernanza de entornos de trabajo, que es más o menos lo que ya Carlos comentó en algunos detalles. Y la iniciativa de investigación, que también la tenemos acá dentro de todo lo que es tener tanto la información en entornos seguros como tener las fuentes innominadas para hacer investigaciones en el área social. Actualmente en el país estamos haciendo una medición de un marco de referencia para la gestión de datos. Esto es que una oficina a cargo de transformación digital en el país hizo una definición como de un DAMA simplificado para que todas las instituciones en Chile se pudieran medir. Entonces, es en función de una sola dimensión. En las 11 prácticas
y con una serie de criterios uno se fue evaluando y en base al resultado estamos en la fase de proponer iniciativas para avanzar en las que tenemos brecha y poder proponer medidas e iniciativas que se ejecuten entre los años 2026 y 2028. Esto es súper bueno para las instituciones que están recién partiendo. Nosotros salimos bastante altos en el promedio en muchas cosas, por ejemplo, seguridad y ciberseguridad, en almacenamiento de operaciones y calidad de datos, y en otras salimos a nivel más básico, porque también lo que medían eran cosas que nosotros no hemos priorizado. Por eso también aquí uno no parte enfocándose en todas las prácticas, sino en las que son más prioritarias. Pero esto ha sido un muy buen ejercicio como para ir involucrando al resto del equipo del ministerio, porque como estas son iniciativas que tenemos que realizar a través de todo el ministerio, genera mayor participación e interés en estos temas. Entonces, nos ayuda bastante a ir bajando la gobernanza de datos. Las iniciativas que tenemos en ruta en este momento son varias, las que están acá. Quizás la más novedosa es que también hicimos un área de datos abiertos, diseñando una aplicación y ciertos tipos de datos y estándares para que todos los equipos del ministerio fueran dejando la información disponible con el concepto y la filosofía del dato abierto. Ahí estamos partiendo, tenemos harto y ya los tenemos publicados, pero tenemos que ir mejorando y mantener esta infraestructura. Para esto, para todo este trabajo, nosotros cómo lo ejecutamos, que yo creo que también les puede interesar, nosotros no tenemos un gran grupo de gobierno de datos, tenemos una unidad que tiene una coordinación que la llevo yo y tenemos 2 analistas dedicados y trabajamos, bueno, con Carlos también en la jefatura, en las líneas generales y todo lo que hay que ir haciendo. Trabajamos después las prácticas con especialistas. Tenemos una mesa quincenal, por ejemplo, donde nos juntamos con gente de gestión sectorial, que son los que administran el RIS, por ejemplo, las que administran el registro de información social, los que trabajan en todos los procesos de automatización y la persona que trabaja como oficial de seguridad. Entonces ahí vamos revisando quincenalmente cómo avanzamos y qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando, y vamos proponiendo soluciones para eso también. Y el equipo del DICE, además, donde está insertada esta unidad, tiene equipos que trabajan con distintos roles de la gobernanza. Tenemos administradores de datos, data steward de distintos niveles, 6 personas. Tenemos analistas de datos, 5 personas, arquitectos de datos, 2, personas que hacen el trabajo de automatización, 3, y 2 personas dedicadas al trabajo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace cada uno de ellos? Va haciendo cosas que contribuyen en temas de gobernanza, no son cosas únicas que hacen, sino que siempre la están pensando desde el punto de vista de cómo implementarla como una práctica de gobernanza institucional. Yo creo que eso es el principal valor que tiene el trabajar con los equipos que están vinculados con los datos. Eso es lo que tengo como presentación. No sé si tienen consultas. Bueno, por mi parte, de vuelta por todo el equipo acá nuestro, muy buena presentación, la verdad muy interesante. Y sí, una consulta un poco que me viene a colación de la última reunión que habíamos tenido. Ustedes empezaron a trabajar el enfoque fuerte con respecto a la gobernanza de datos en el 2018, si mal no recuerdo que comentabas, y el sistema del RIS lo venían trabajando desde el 2008 o 2009. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de, digamos, de maduración que tuvo el RIS anterior a que empiecen a trabajar el enfoque de gobernanza? O sea, cómo se manejaba el sistema, cómo se administraba, cómo sobrevivió y cómo funcionaba, digamos. Y bueno, y por qué motivo tomaron este enfoque fuerte con respecto a la gobernanza. Calculo que son un área igual específica que abarca varios sistemas, pero bueno, ¿cómo? Sí, de manera muy general, y después Carlito puede reforzar. Yo de manera general creo que a nosotros lo que nos sirvió mucho fue el decreto que definió cómo era el registro de información social y qué cosas se debían cumplir, que lo puse en un slide, que decía, tiene que ser pertinente, tiene que ser, por ejemplo, con foco en los grupos objetivos, tiene que haber seguridad. Entonces, eso a nosotros nos permitió ir plasmando
en la operación de administración, muchas cosas que en ese momento, por ejemplo, que ahora vienen en el cambio de la ley y que nosotros ya las teníamos implementadas. Entonces, si bien partimos con prácticas de gobernanza, sí teníamos algunos instrumentos y resoluciones que nos permitieron administrativamente avanzar en muchas prácticas sin estar definidas como prácticas propiamente tal en ese momento. Entonces, eso así como a nivel administrativo. No sé, Carlos, si tú a nivel de datos y... Sí, bueno, lo que nunca hemos perdido es como el fin o el objetivo de la protección de los datos, y por lo tanto cada vez hemos hecho mayores medidas de protección, y hemos tenido la suerte de estar en una división que es tecnológica y que hemos tenido el apoyo de todas las jefaturas por poder ir avanzando e incorporando nuevas tecnologías, ¿ya? Y eso nos ha abierto, siempre mirando al futuro, que con todas estas medidas que hemos realizado, siempre pensando en que, por ejemplo, que teníamos que en algún momento disponibilizarlas como servicio para todas las instituciones, por lo tanto siempre fuimos planificando cómo ordenar la información para que después fuera más fácil la mantención, ¿cierto? La gestión y mantener la calidad en el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora estamos pensando cómo lo vamos a hacer con la inteligencia artificial, cómo vamos a usar los datos para poder entrenar los modelos. Necesitamos un modelo más claro, pero por eso nosotros ya estamos armando o pensando ya nuestras primeras arquitecturas. Entonces siempre estamos como mirando un poco más allá en qué vamos a terminar usando los datos, ¿ya? Entonces ya estamos, de hecho estamos planificando con la Ivonne hacer el curso de inteligencia artificial, de cómo usar las herramientas para que los datos no se fugan a través de estas herramientas como ChatGPT, que pueden usar los datos para entrenar, el riesgo que significa, por ejemplo, que nosotros pasemos los datos de salud de una persona a estos modelos que están en Internet. Entonces nosotros ya vamos mirando un poco más allá siempre, primero poniéndonos los problemas y después vemos cómo vamos ordenando esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos vamos poniendo estos casos que va a pasar en el futuro. Lo primero que queremos hacer es normarlo a través de cursos de ética, ahora ética con IA, uso de IA responsable, que es lo que tenemos en mente ahora en un futuro próximo, y cómo vamos ordenando esos datos para que puedan ser utilizados en el futuro. Tecnológicamente también estamos nosotros muy alineados con lo de la división de información que tenemos, y vamos haciendo pruebas de concepto de esta herramienta, desechando las que ya no nos van sirviendo. Entonces tenemos un ciclo de vida también de procesos, de datos y tecnología que nos ha permitido ir avanzando y evolucionando en el tiempo. También siempre pensando que no nos podemos quedar amarrar con alguna, por ejemplo, con alguna nube. Entonces todas estas cosas que tenemos en mente las vamos aplicando y vamos siempre tratando de mejorar esto sin perder el foco, que acá lo que tenemos que hacer siempre es resguardar la información, ¿cierto? Generar trabajo eficiente, generar herramientas de conocimiento, ordenar el trabajo institucional para proteger los procesos que son relevantes. Toda esta arquitectura que le hablamos anteriormente que teníamos dentro del departamento nos permite garantizar que el trabajo pueda ser replicable por otras personas, ¿ya? Entonces, todo eso, más el mapeo de los procesos que tenemos en trazabilidad, entonces, lo que hacemos nosotros es resguardar los procesos, la infraestructura, y todo esto está como en el marco general que usamos como DAMA, donde cada práctica nos dice de qué preocuparnos más que de cómo hacer las cosas, ¿ya? Entonces, vamos avanzando en esa línea nosotros, ¿ya? Yo estoy acá desde que partió el RIS, ¿ya? Más o menos 2013 partí cuando no había nada del RIS. De hecho, todas las definiciones de base de datos, de arquitectura, he participado directamente en muchas de esas definiciones, y por lo tanto también hemos generado una buena comunicación y con otros departamentos, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es de hecho, hemos tenido muchas reuniones con muchas instituciones y siempre el problema es con el área de TI. Entonces, ese yo creo que es un punto crítico para que pueda el RIS llegar a compartir información, es que necesitamos estar de la mano con la área de tecnología, ¿ya? Entonces, como que son muchas variables, por eso es como que es difícil sintetizarlo, pero bueno, eso va a ser, no sé si respondí la pregunta, pero que son muchas cosas, entonces traté de ordenar un poco. Sí, ahí complementar un poquito. En un slide yo les presentaba que nosotros habíamos tenido una estrategia de bottom-up. Eso también es por lo mismo que menciona Carlos, nosotros no teníamos los recursos para avanzar en todo. Por lo tanto, hay cosas que, además por la ubicación administrativa que nosotros tenemos, quizás no tenemos que normar tanto. Entonces,
porque eso es un consumo, requiere harta dedicación, personas, entonces nosotros como que documentamos y generamos resoluciones cuando son cosas ya que están, que son necesarias a nivel mayor. Porque todos saben que ya tienen que estar en el sistema de trazabilidad, todos ya saben que si tienen que acceder a datos, las autorizaciones están acá. Entonces, no hemos enfatizado eso justamente porque no funciona, porque si no, dejaríamos de hacer otra cosa y nosotros priorizamos el desarrollo de herramientas de gestión para avanzar en las distintas líneas que tenemos como prioridades. Sonia. Sí. Quería preguntarles, en un momento creo que Carlos mencionaste que cuentan con más de 100 bases de datos, algo así, 113, no sé cómo. Quería preguntarte cómo hicieron para hacerse de tantas bases, si fue convenio por convenio, acuerdo por acuerdo, o sea, tienen más de 100 acuerdos, o tienen una norma superior que indicó que todas las instituciones o organismos los obliga a integrar las bases al RIS. ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, es parte también. Nosotros estamos mandatados a poder recopilar información, lo que nos permite todo lo que sea para beneficios, entrar al RIS. Como entra al RIS, nosotros tenemos que garantizar la calidad, tenemos que garantizar ciertos niveles de estandarización de los datos, y eso nos permite también hacer todo lo que estamos haciendo. Entonces, ahí van a decir, puedes complementar más en esa línea. Sí, como dice Carlos, entonces, si, por ejemplo, todas las instituciones llegan a nosotros porque necesitan información de una de las principales bases de datos que nosotros proveemos, la del Registro Social de Hogares con el tramo de la calificación socioeconómica, que en el fondo designa la vulnerabilidad de la persona. Entonces, muchas instituciones llegan acá por el tramo de vulnerabilidad y por otras. Entonces, primero es eso, y segundo, que la misma construcción de este tramo y de la operación del Registro Social de Hogares requiere información. Por ejemplo, para tener las naves marítimas, a la gente de Directa Mar, ellos no trabajan con beneficios sociales, pero nosotros sí necesitamos, entonces ahí nosotros les solicitamos a ellos la entrega de la data, que no es para un programa social, sino que es en el marco de la ley 19.949, que nosotros nos habilita para solicitarles esta información para que nosotros esa data la utilicemos en la generación de la vulnerabilidad de las personas y la generación de este tramo. Entonces, si cada vez la gente que trabaja en este algoritmo determina que haya una nueva base que, por ejemplo, de personas o de características que no nos están dejando ver ciertas cosas que ocurren entre el comportamiento de las personas, ellos dicen, ya, vamos a incorporar, no sé, se dieron cuenta, por ejemplo, las bases de propiedades, las que tienen mayores costos, las mayores montos. Entonces se gestiona con el Servicio de Impuesto Interno la entrega de una base, por ejemplo, de marcas, de todos los que tienen propiedades registradas de mayores de tantas UF hacia arriba. Entonces nosotros tenemos dos cosas, tanto como que las instituciones llegan a nosotros para pedirnos los datos, para ellos asignar sus beneficios, como nosotros solicitarle a ciertas instituciones que no tienen prestaciones sociales, por lo tanto, nosotros no les devolvemos información, sino que ellos nos proveen la información para nosotros hacer estos análisis. No sé si eso respondió a tu consulta. Gracias, sí, gracias. ¿Romina? Sí, yo quería quizás profundizar un poco en esto de que para interoperar los datos, cuando un programa te pide en realidad alguna información, alguna caracterización de más, tienen que justificar por qué necesitarían esa información y ustedes autorizar que realmente necesitan esa información y no es que tienen acceso a indiscriminadamente, digamos. Bueno, ¿cómo llegar? La conclusión es obvia, ¿no? Pero si se enfrentaron a algún problema en este sentido y por eso empezaron a restringirlo más, ¿cómo se dio ese proceso? ¿Respondo yo, Carlito? Sí, mira, lo principal es que nosotros, según la ley que establece el Registro de Información Social, a nosotros lo que nos dice es que nosotros solo podemos entregar información a programas sociales creados por ley. Y un programa social creado por ley dice, no sé,
Trabajo con adultos mayores, voy a trabajar con su vulnerabilidad y voy a entregar beneficios de ciertas características y define el programa. Entonces, a nosotros cuando nos solicitan esa información, nosotros analizamos el programa y decimos ya, como es vulnerabilidad, le voy a entregar el tramo de vulnerabilidad. Pero a lo mejor pasa en casos de que a lo mejor no necesita el dato, por ejemplo, específico del tramo, sino que además ellos solo trabajan con los que tienen tramo 40, por ejemplo, que son los de mayor vulnerabilidad. Nosotros les entregamos las marcas solo del 40. Entonces, esas cosas uno las va analizando uno a uno. Yo en un momento les contaba si una que nos pasaba mucho, que igual esto es un proceso de enseñanza con la institución, que se llama, mándeme toda la data que tengo. Entonces uno decía, no. Después cuando piden, pero yo también me sirve discapacidad porque así puedo medir vulnerabilidad. Entonces digo, si su programa no dice que usted trabaja con discapacidad, yo no le voy a entregar datos de discapacidad, solamente le puedo entregar información de vulnerabilidad. Y nosotros, como ya tenemos un indicador que se llama el tramo de la calificación socioeconómica, que mide cierta vulnerabilidad de ingreso, etcétera, casi todas las instituciones utilizan ese. No hacen generación propia, salvo que tengan particularidades muy especiales y que le agregan complementos de información. Fue un proceso que siempre está sucediendo, porque también está este tema de que a veces parten nuevos programas o requerimientos específicos y ahí las solicitudes se gestionan de manera súper particular y uno les entrega, finalmente les entrega una solución como más a medida, así por un tiempo, un poco una muestra o solo una marca, ¿te fijas? Uno ahí tiene que ir siendo como tener ciertas habilidades para ver cómo lo ayudas, porque la idea es que lo ayudes también, pero siempre teniendo a la vista que lo más importante es la custodia que todos nosotros tenemos que hacer de esos datos. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, es parte de nuestros principios la proporcionalidad de la información, ¿ya? No damos más de lo que necesitan para proteger la información, ya para poder tener una justificación. Eso incluye desde una base de datos las variables también que se entregan, como mencionó Leo. ¿Ronaldo? Sí. Mi pregunta es respecto de un poco lo que estabas contando, Ivonne, la cuestión de como un criterio de vulnerabilidad que tienen, lo mencionaste varias veces, como un criterio, digamos, de entrega de los datos, ¿no? El otro criterio podría ser, que también lo mencionaron en un momento de tu presentación, la cuestión del ciclo de vida de las familias, ¿no? Que Chile viene trabajando mucho eso con varios programas, y la cuestión de la intersectorialidad, que también para nosotros es como un modelo de trabajo integrado, digamos, ¿no? De abordaje integral de las problemáticas. ¿Cómo ha sido esa interacción entre el aporte que ustedes han dado a esta intersectorialidad? Porque entiendo que ustedes trabajan desde el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que antes del Ministerio existía el MIDEPLAN, que era el Ministerio de Planificación, que tenía un poco esa mirada parecida a lo que nosotros tenemos acá en el Consejo, que es una mirada más integral, donde hay distintas agencias, o bueno, lo que llamamos ministerios, Ministerio de Salud, Educación, etcétera. Y la intersectorialidad me parece que es como un rol que ustedes también están fortaleciendo. Te quería preguntar, ¿qué impacto han tenido ustedes en términos? No escuché la parte final de la pregunta, pero como que se muteó. Pero entendí. Sigue muteado porque se le debe haber desconectado el auricular. Ahí se escuchó. Perdón, se cortó un poquito. No, la última parte era si esto del trabajo intersectorial que tiene, bueno, que viene teniendo Chile, y que, bueno, parece que es un modelo para toda América Latina, en el sentido de que es ahí a donde tenemos que apuntar, que nuestro Consejo tiene esa misión también por estatuto, pero bueno, la herramienta que ustedes están trabajando me parece tiene un alto impacto en la intersectorialidad, es decir, el abordaje integral de distintas agencias a distintas problemáticas del ciclo de vida de las familias. ¿Eso ustedes lo están midiendo de alguna manera o se abordan o el abordaje es brindar los datos a una agencia determinada y bueno, que esa agencia trabaje de manera, por ejemplo, educación, salud, etcétera,
o han tenido un impacto en la intersectorialidad desde parte, desde ustedes, ¿no? Cómo fortalecer ese abordaje integrado en el ciclo de vida de las familias, ¿no? Porque algunas veces, en un momento mencionaste también el tema de la vulnerabilidad de algunas franjas etarias, y quería saber si tienen alguna medición de la intersectorialidad en el ciclo de vida. Como medición, yo no conozco que exista. Yo no sé, Carlos, si tú has escuchado como eso. No he escuchado nada referente a eso. Sí. Ahora, no sé si en el ciclo de vida, no sé si te puedo responder en función del ciclo de vida, pero yo creo que el impacto que hemos tenido es que, por ejemplo, lo primero que logramos es que todos los programas sociales trabajaran con una vulnerabilidad, que es la que nosotros generamos a través de la calificación socioeconómica. Ese fue un trabajo súper grande que hizo el ministerio con todas las instituciones para que todos entendiéramos lo mismo. Entonces, por eso el cálculo de esta calificación socioeconómica se analiza cada cierto tiempo, esto mismo que yo les contaba, que se agrega alguna base para que el algoritmo haga un cálculo. Entonces, todo eso siempre está en depuración. Y yo creo que eso a nivel intersectorial ha sido súper bueno, porque a todos nos permitió trabajar como un nivel de vulnerabilidad básico. Y eso antes no existía. Entonces alguien definía vulnerabilidad, pero es vulnerabilidad de vivienda, el otro es vulnerabilidad de salud, el otro es vulnerabilidad de educación. Entonces esta calificación es una vulnerabilidad transversal. Todos parten de eso. Después en sus programas pueden tener ya calificación socioeconómica, que este es el tramo, le dice ya 40 o 60, por ejemplo, que es un valor, y además después cada uno le puede ir agregando cosas que son en función de su programa. Pero ya el haber llegado a eso fue un trabajo súper grande que hizo el ministerio de muchos años, y de que todos trabajáramos con la misma calificación socioeconómica para los programas, y que después de vuelta hay un equipo que hace el monitoreo y evaluación de esos programas. Entonces también esa mirada es mucho más sencilla y ya no tienes que estar viendo micropartículas de cada uno de los sectores para analizar cuán beneficioso y niveles de cumplimiento de estos programas. Eso te puedo responder de lo que yo conozco, que fue así como en el tema intersectorial, y se hacen otras actividades, pero yo creo que ese ha sido el mayor impacto que hemos tenido como RIS, ¿ya? Porque las fuentes de datos para hacer todo eso, si no existiera el ecosistema de datos del RIS, no existiría la calificación socioeconómica. Entonces, correcto. Inicialmente el instrumento de focalización de la familia era con información autodeclarada, ¿ya? Por lo tanto, teníamos que leer lo que decían las personas. Luego pasó al uso de base administrativa, y aquí es donde el RIS hace más importante con la recepción de todas estas bases de datos. Eso es parte del instrumento, por lo tanto, si bien nosotros focalizamos o generamos los tramos de vulnerabilidad, existen las otras variables que complementan, ¿ya? De educación, de salud. Además tenemos las composiciones familiares, muchas otras variables que pueden ser usadas. De hecho, como 180, por lo que recuerdo, variables que son las que se pueden disponibilizar, obviamente, si está dentro de la proporcionalidad de la información que hay que entregar. Pero esa es la ventaja de esto. Mire, contrarrestar la información con bases administrativas de salud, de propiedades, de educación, y esa gestión es la que hace el departamento, y Gobierno de Datos se encarga de que eso quede bien normal, ¿ya? De que no haya problemas de trazabilidad de la información, ¿cierto? De calidad de la información. Por eso aquí es donde nosotros nos tenemos que poner de acuerdo cuál es la calidad mínima esperada o cómo tiene que ser entrado un dato, pero no solamente es dentro de nuestra institución, porque estos datos vienen de afuera. Por lo tanto, lo que estamos, o donde llegamos ahora es a trabajar dentro del marco de gestión de datos del Estado, donde se incorporaron prácticas que nosotros levantamos, se incorporaron a niveles nacionales, y lo que estamos apuntando ahora es que todos tengamos la misma calidad de la información para no tener estos problemas. Entonces, como que, y partió esto de nuestra unidad y ya se escaló y ahora es a nivel nacional. Entonces, de esta manera podemos generar aún mejor información en el tiempo. ¿Ana? Sí, esa vulnerabilidad, entiendo, base o transversal, es una vulnerabilidad socioeconómica, entonces, ¿no? ¿Y qué comprende más concretamente?
Sí, es un conjunto de las sumas de las distintas variables educacionales, de ingresos, de salud, de composiciones familiares, por ejemplo, si hay información de extranjeros que tienen mayor vulnerabilidad que otros, por lo tanto, pero es una calificación que abarca el 40% de la base completa, no es una prelación, ¿ya? Es como un universo. Es una medida que incorpora todas las variables, ¿ya? Por eso es que importante, es como para reducir el universo de la población objetivo y después de esa uno tiene las otras variables para poder generar su propia prelación. ¿Se entiende? Sí, y también incorpora, por ejemplo, medios, no necesariamente, por ejemplo, una persona que tiene 3 autos va a subir al 100, porque si esos 3 lo usa para trabajar, entonces hace toda esa incorporación de todas las particularidades para ir haciendo como un cálculo que no es directo del dato, probablemente tal, sino que va haciendo algoritmos, cruces. Entonces tenemos esta formalizada, una resolución que explica en detalle todo el cálculo. Tienen, si las podemos compartir. Pero ha sido un trabajo de años. Y esa es la que yo les decía, que cada cierto tiempo van encontrando hallazgos que son necesarios depurar y ahí nos dicen y nos levantan, oye, necesitamos avanzar en esta línea y nosotros como RIS hacemos todas estas gestiones para ir enriqueciendo los datos y las fuentes para hacer este cálculo. Estamos teniendo problemas de conexión, que se nos desconectó a todos el Meet, no sé por qué. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie más ha levantado la mano? Perdón, yo lo último, fueron 2 minutos o 3 que ahí vimos que se nos desconectó a todos. No lo pude escuchar. De todas maneras, bueno, por mi parte no tengo 1000 preguntas en realidad. Seguramente, no sé, quizás las podamos elaborar mejor y ver si podemos transmitírselas. A mí me gustaría tener, si es posible, tener el documento que compartieron, la presentación. No sé si también se puede tener la grabación de la reunión que se está grabando. Y, bueno, no sé si alguien más de este equipo quiere preguntar algo. Nosotros vamos a tener la grabación de la reunión y también tal vez un resumen de lo que se habló. Por lo menos esa parte la tenemos. Bien. Lo normativo y administrativo, en tal caso, sería de interés para nosotros. Bueno, ahí ustedes tienen que hacer la asimilación de la que correspondería en el caso de Argentina, porque ahí, me imagino que, bueno, ustedes ya saben eso, pero hay cosas que tenemos acá y pueden ser distintas allá, pero les vamos a mandar todo lo que esté público por ejemplo, le podemos mandar lo del RIS, que esas son leyes y decretos que son públicos, y de la información que tengamos en la línea de lo que comentamos. ¿Sonia? Sí, te hago una consulta. Con respecto a, yéndome seguramente muchos años para atrás, cuando empezó el RIS, cuando ustedes conformaron esa gran base de datos, acá vuelvo un poco a lo que pregunté hace un rato que vos me respondiste con información más actual, entiendo yo. Pero en ese momento cuando se conformó, ¿ustedes fueron firmando acuerdos con cada una de las instituciones que alimentaron ese registro? Sí, porque como era un decreto y tenía que ser formal, la figura que nosotros tenemos es una figura que se llama convenio con las instituciones, y es un convenio RIS que tenía ciertos, que era en una parte de los slides les puse que consideraba al menos definir el programa definido por ley, ¿cierto? Temas de quiénes son responsables de los datos, si se entrega por servicio web, todo eso. Partimos con una versión más simplificada y a medida que hemos ido agregando cosas, hemos ido mejorando y ampliando el convenio, pero la idea es la misma. Siempre tiene que ser un convenio donde una contraparte se hace responsable de los datos que va a recibir y hace un uso responsable de esos datos. Por eso es importante el convenio y no es abierto
a todo el mundo y además en cumplimiento de los datos específicos. Entonces, no todas las instituciones acceden a lo mismo, sino que acceden a los datos que requieren para su programa en particular. Eso es súper importante en el tema de la definición de los datos del RIS. Te hago una pregunta más, que quizás va a tener que ver más con la normativa chilena. Esas instituciones que fueron alimentando el registro, ¿solo podían compartirles datos propios o podían también compartir datos que tenían por haberlos obtenido de otro organismo, de otra institución? También existe esa figura. Por ejemplo, nosotros tenemos convenios con el registro civil, que es el que nos habilita, por ejemplo, información de estado vital de las personas y, por ejemplo, niveles de discapacidad. Formalmente es el que entrega el Registro Nacional de la Discapacidad. Entonces, si una institución requiere para la entrega de un beneficio que está definido por ley datos de discapacidad, a través del registro, si nosotros tenemos ese dato, nosotros también se lo entregamos a través del convenio, ¿ya? Pero no se le entrega toda la data, sino que solo lo que requiere para, en este caso puede ser una marca o puede ser un atributo específico, no se le entrega la base de datos completa. Sí, porque si no, imagínate, tendría que cada una institución hacer un... Entonces se supone que lo del RIS es para que sea el banco de datos para la entrega de beneficios sociales. No es para planificación. Planificación es un segundo derivada que puede tener una institución que entrega beneficios sociales, hacer planificación. Y para eso, el convenio RIS estipula que accede a otros datos para planificar. Para planificar puede acceder a más información, pero esa información es indominada o indeterminada o se le entregan otras bases de datos. ¿Deja? Entonces eso también está bien separado en la operación que nosotros tenemos para entregar distintos insumos para el tema de la planificación de programas sociales. Pero el foco nuestro es la entrega de beneficios. Por eso hay instituciones que no entregan beneficios sociales, sino que hacen planificación y con ellos no podemos tener convenios RIS. Con instituciones privadas tampoco, con ninguna que no entregue beneficios sociales. Bien, gracias. De nada. Parece que no hay más preguntas. Parece que no. Bueno, muchas gracias. La verdad que Olivia, Carlos. una gran charla y un gran encuentro. Queremos agradecerles en nombre del Consejo por la predisposición de siempre y bueno, esperamos seguir encontrándonos y compartiendo información que nos pueda servir a ambos. Sí, muchas gracias. Muchas Sí, gracias. realmente quiero decir algo que es increíble, como el trabajo, o sea, me deja como un poco asustada también, como todo el camino de años de construcción de todo lo que, de todos esos documentos y esas decisiones que fueron tomando. Pero ahora es más simple, porque cuando nosotros partimos no había nada. Entonces Claro. ahora ya te venden, por ejemplo, nosotros tuvimos que diseñar, Carlitos diseñó él un sistema de trazabilidad porque en el mercado no había nada que cubriera la necesidad nuestra y ahora hay 1000 alternativas. Entonces es un camino, pero ahora tienes más herramientas, tienes más soluciones, todos han avanzado más, todos están en la misma línea, entonces llamar al otro para pedirle ya no es así como que te miran con cara que me estás pidiendo, ¿cierto? De hecho, incluso las nubes ahora tienen sistema de trazabilidad completo dentro de su arquitectura, cosa que cuando partimos nosotros no existía y fuimos a buscar a todos los proveedores y ninguno lo tenía. Claro. Entonces, ánimo. No, claro, no hay que perder de vista los conceptos solamente, yo diría, porque herramientas hay en el mercado. Obviamente acá hay decisiones de hacer que las cosas pasen, que es un tema más de gestión, de estrategia, de cómo hacer que sucedan. O sea, de que nosotros tengamos una resolución, de que seamos formal dentro de la institución, de que no hagan caso a las instituciones, de que estemos en la OTI, dando lineamientos de infraestructura tecnológica, cosa que el departamento de análisis no le debería corresponder, pero nosotros damos lineamientos estratégicos de tecnología, porque nosotros al final somos los responsables del dato, ¿ya? Entonces, si de ahí no se va a hacer cargo, por ejemplo, de la responsabilidad del dato, que nos dejen a nosotros tomar esas decisiones para poder ser trazables, ¿ya? Entonces,
cosas de ese tipo hacen que las cosas pasen. O sea, cuando uno dice, ya, ¿quién va a ser el responsable? Ahí nosotros como gobierno levantábamos la mano, nosotros nos hacemos responsables, ¿ya? Entonces, básicamente partimos por ahí, pero ahora las soluciones hay por todos lados, pero también no es bueno tenerlas todas separadas, ¿entiendes? Como que tratar de tenerlas gobernadas, ¿ya? Sí. Consejo que daría ahí. ¿Y ustedes son un área de gobierno, de gobierno de datos, una especie de comité de gobernanza? Informalmente sí, formalmente todavía no. Ahora estamos haciendo cambio en la resolución, donde va a crear ya, como hemos avanzado más, va a crear estas mesas ejecutivas para analizar datos, sistemas y todo eso. Entonces hemos ido creciendo. Partimos con esta pequeña resolución que es la que nos rige ahora, pero estamos avanzando ahora ya a algo más institucional, más grande, con mayor participación. Por eso hay que hacerlo a la medida de lo que tienes posibilidades, porque lo que tú avanzas te ayuda. Si nosotros en ese momento hubiéramos esperado que todos nos tomaran en cuenta, no hubiéramos hecho nada. Entonces, por eso partimos con una cosa más pequeña y hemos ido creciendo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por todo. Excelente. ¿Alguien estaba diciendo algo, no? ¿No? Me parece que no. Ya. Bueno, muchas gracias. Estamos entonces. Muchas gracias. Estamos Después entonces. quedamos, te Gracias. mandamos la grabación de pantalla y tal vez el resumen también. Posibles hacerlo. Ok, Muchas gracias. Gracias. ya. Gracias. Gracias. Nos Hasta vemos, luego. chao. Chao, chao. Chao. Chao, buenas Gracias. tardes. Gracias. Tarde. Chao, hasta la próxima.